Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, quería agradecer a las autoridades y a los organizadores del Congreso por haberme invitado. También quiero puntualizar que estoy aquí en nombre de UBATEC y obviamente de la UBA, porque eso está grabado en la piel. Y en nombre del presidente de UBATEC, el ingeniero Lorenzo Basso, que está de viaje y les envía un saludo a todos los aquí presentes. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a hablar de innovación en biotecnología agrícola. Yo soy bastante viejo en biotecnología, pero nuevo en innovación. Pero como la innovación es la moda, vamos a innovar, ¿no? Lo primero que me pareció que tenemos que pensar con respecto al futuro de la biotecnología relacionada con lo agrícola en Argentina es cuál puede ser el destino de la Argentina, o sea, dónde se va a focalizar la atención en los próximos años. Vamos a producir, no sé si esto tiene láser. No. Vamos a focalizar nuestra atención en seguir produciendo granos y exportarlos al mundo. Vamos a poner semillas argentinas en el mercado mundial o vamos a exportar eventos. ¿Sobre qué vamos a trabajar en los próximos años? Esto es muy importante, ver y distinguir desde mi punto de vista cuáles son estos tres sectores y qué relaciones pueden tener entre ellos. ¿Dónde se inserta la biotecnología? En relación con la producción de granos es básicamente usuaria de biotecnología. Y una relación muy fuerte son los cambios en los sistemas de producción asociados con la biotecnología, ¿no? Como ejemplo, la siembra directa, la asociación de la siembra directa con los organismos genéticamente modificados y que provocó un cambio, un efecto sinérgico en los últimos años en la producción agrícola. Con respecto a la producción de semillas es básicamente, los semilleros son básicamente usuarios de servicios biotecnológicos. Los que aplican la selección asistida por marcadores moleculares son usuarios de servicios de secuenciación, de desarrollo de marcadores moleculares y también potencialmente podrían usar estos marcadores para la tipificación varietal y el mejoramiento. La biotecnología se relaciona con la producción de eventos en un 100% porque la producción de eventos, o sea, lo que mostró Miguel Rapela en la charla anterior, o sea, esa construcción génica que se inserta en un genotipo, de esa forma se obtiene un organismo genéticamente modificado, eso se denomina evento. La producción de eventos es biotecnología pura, es ingeniería genética y biotecnología pura. ¿Qué puede aportar la biotecnología en los próximos años? A la producción de granos, la biotecnología básicamente puede aportar aumentos en los rendimientos o mejoras en la calidad. A la producción de semillas, mejora del germoplasma y también rapidez en la introgresión, o sea, la rapidez con que un evento transgénico se coloca en una línea comercial y se sale al mercado en forma competitiva. Si tardamos muchos años en meter un evento transgénico en una línea comercial, cuando sale al mercado es obsoleto. Y con respecto a la producción de eventos, básicamente el valor de la biotecnología son los derechos de propiedad intelectual. Nosotros podemos producir eventos nada más, no producir ni semillas ni granos, y ganamos plata. ¿Qué expectativas hay con respecto a la biotecnología? ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina existe un sector muy activo y demandante de tecnología. Siempre decimos que el sector agrícola de Argentina incorporó los organismos genéticamente modificados rápidamente, mucho más rápido que otros países. O sea que tenemos un sector muy activo y demandante de tecnología y también bastante ilustrado en comparación con los productores de otros países. También tenemos un sector científico con un elevado nivel de conocimiento y competitivo a nivel mundial. Si comparamos la ciencia que se hace en Argentina, por ahí no en forma cuantitativa, pero sí en forma cualitativa, es equivalente a la ciencia que se hace en otras partes del mundo. Desde el punto de vista biotecnológico, acá podemos hacer exactamente lo mismo que se puede hacer en Estados Unidos. Bueno, estas son características de un país desarrollado. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos eventos biotecnológicos argentinos desarrollados en Argentina están puestos en el mercado?
En este momento ninguno. Recién estábamos hablando del gen de la sequía, pero el gen de la sequía recién pasó el primer nivel de regulación, que es la CONAVIA. Todavía faltan otros más. Bueno, entonces, en este contexto actual, ¿dónde puede estar metida dónde puede haber margen para la innovación? Tenemos dos ambientes, un ambiente del conocimiento, donde están las universidades, el CONICET y el INTA, y un ambiente de aplicación, donde están las empresas y los productores que viven en el mundo real. Desde mi punto de vista, la innovación tiene un gran campo de acción en la interacción entre estos dos grandes ambientes. O sea, hoy una empresa biotecnológica básicamente tendría que ubicarse en el medio entre el conocimiento que viene, como vamos a ver ahora, principalmente del sector público y las empresas que ponen en el mercado materiales con cierto grado de biotecnología. ¿Dónde estamos en Argentina? Me pareció muy útil el gráfico de Miguel Rapella, donde hablaba de la deuda que tenemos con respecto al mejoramiento, ¿no? Una búsqueda en Scopus. Scopus es una base de datos científica. Hice una búsqueda utilizando como palabras claves maíz y mejoramiento en inglés, ¿no? Argentina, en toda la base de datos, en los últimos 20 años, se ubica en el puesto número 19 en producción de conocimiento en maíz y mejoramiento, o sea, las dos juntas, ¿no? Mejoramiento de maíz. Acá pueden ver, Argentina está en el puesto 19, Brasil está en el puesto número 8. En los últimos 5 años, Argentina baja al puesto 21 y Brasil sube al puesto 6, superando a Reino Unido y a Francia. Por encima de nosotros tenemos países como Kenia, Serbia, ¿no? Países que no producen maíz también. Y yo pienso que esto tiene mucha relación con el gráfico que mostró Miguel Rapella, en donde en Argentina estamos perdiendo el tren de la investigación aplicada, ¿no? La investigación en mejoramiento. Esto es, obviamente, todo este tipo de búsquedas tienen sesgos, son discutibles, podemos hacer otra búsqueda, pero si estuviéramos bien, estaríamos arriba. Si hacemos dentro de esta misma búsqueda, ponemos las palabras, ponemos ahí SNPs. SNPs son marcadores moleculares, los que se usan actualmente. Argentina está en el puesto, bueno, 14 o 15. Está relativamente bien, está entre los primeros. Pero si hacemos la búsqueda utilizando las palabras agrobacterium y biobalística que denotan el mejoramiento utilizando transgénicos, o sea, la utilización de transgénicos, Argentina está en el puesto número 30. O sea, en Argentina no se hace investigación en transgénicos, básicamente. O sea, hay publicaciones en transgénicos, pero investigación en cultivos transgénicos para liberar al mercado, hay relativamente, comparado con otros países, hay relativamente poca investigación. En la situación actual, en el contexto actual, habíamos visto que los eventos tienen derechos de propiedad intelectual. Pero paradójicamente el germoplasma, el genotipo, para el fitomejorador es libre, o sea, la excepción del fitomejorador. Cuando un genotipo se libera al mercado, cualquier empresa puede tomar ese genotipo y incorporarlo a sus planes de mejoramiento. En resumen, la biotecnología se paga más que el genotipo y en algunos casos ni siquiera se paga el genotipo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos en el futuro? ¿Invertimos más en biotecnología o invertimos más en genotipo? Y ahí hay una gran discusión. Para invertir en biotecnología, nosotros tenemos que transitar un camino muy largo, como vamos a ver ahora, para llegar a ser competitivos a nivel mundial en biotecnología. Pero hay una cosa que hacemos bien. Los genotipos argentinos, los que se desarrollan en Argentina, son de muy buena calidad, son altamente competitivos. O sea, el 99,999% de la información genética de una semilla argentina es de altísima calidad.
Acá abajo puse otra búsqueda, también la misma base de datos por maíz, ¿no? La investigación básica en maíz, en los últimos 20 años hay más de 1.200 artículos publicados en Argentina. La mayoría, el 90%, en las universidades, en el INTA o en el CONICET. En las empresas, nada. O sea, en Argentina las empresas no invierten en conocimiento, es una realidad. Yo acá puse menos de 10 para ser benévolo, pero en realidad si encontré 1 o 2 ejemplos en donde las empresas participan en investigación con respecto al maíz, es rarísimo. Yo porque los conozco, porque sé que están trabajando en eso, pero en la base de datos no lo encuentro. Y si se fijan acá abajo a la izquierda, dentro de estas publicaciones en los últimos años, empresas como Bayer, Monsanto y Syngenta tienen una elevada participación en la producción de conocimiento. Esto es paradójico. ¿Dónde veo yo el futuro? Bueno, el futuro lo veo en trabajos como estos. En un trabajo de una revista científica bastante importante, donde los que participan como autores de este trabajo son de universidades de Estados Unidos y de una empresa privada, Syngenta. Participan en la autoría del trabajo. Acá hay un gráfico donde pongo el nivel tecnológico, una curva de crecimiento normal, si ponemos en el eje de las ordenadas nivel tecnológico y en el eje de las abscisas tiempo. Este es el camino que yo les decía que deberíamos recorrer si queremos ser competitivos a nivel mundial en cuanto a biotecnología. Primero, la parte más básica es el mejoramiento tradicional, el genotipo, donde se encuentran, fíjense abajo que es una representación del número de empresas nacionales que están abordando este tipo de trabajo. El mejoramiento tradicional tenemos la mayoría de las empresas, no me estoy refiriendo solo a productores de semillas de soja, maíz, sino también de especies hortícolas y frutales. La mayoría hace mejoramiento básico, tradicional, en base al fenotipo. Algunas pocas están incursionando en mejoramiento asistido por marcadores moleculares, donde da un valor agregado a la calidad de la semilla. Muy pocas están llegando, ahí ven, lo que figura ahí RFLP son diferentes grados de complejidad en cuanto a marcadores moleculares. Llegamos a GWS, que significa selección genómica amplia, que vendría a ser el uso más moderno de los marcadores moleculares para acelerar el mejoramiento y llegar al mercado con un material rápidamente, con un material de alto valor rápidamente. Y en la cúspide tenemos la transgénesis y las nuevas técnicas de mejoramiento. Transgénesis hablamos de Estados Unidos, nuevas técnicas de mejoramiento hablamos de Europa. Eso lo digo en forma irónica, es así, o sea, Europa inventó las nuevas técnicas de mejoramiento para ser competitiva a nivel mundial porque había perdido la carrera por los transgénicos. Muchas de estas nuevas técnicas de mejoramiento podrían tener la misma crítica social que tienen los transgénicos, ¿no? Pero bueno, es un aspecto político que no voy a incursionar en este tema. La innovación se ubica, la innovación sería como una camioneta, un camión, un avión que sube a la gente, ¿no? para ir transitando esta cresta ascendente. En una primera parte, para una empresa que quiere pasar del mejoramiento tradicional al mejoramiento asistido, básicamente lo que hay que hacer es asistirlos en algo simple, en pensar qué es lo que quieren y qué se le puede aportar para poder crecer. Si queremos ir subiendo de complejidad, necesitamos más laboratorio. A medida que abordamos más técnicas de laboratorio y manejamos más datos, necesitamos manejar esos datos, entonces necesitamos más informática. Y cuando estamos llegando ya al nivel de transgénesis y NBT, ya necesitamos tener asesoramiento legal, político, social y un montón de cosas, porque ahí el grado de complejidad del producto es mucho más grande. Me parece que se le acabó la pila. ¿Me puede pasar la...? Ahí. En algunas mesas se discute, ¿tenemos que ir hacia una transgénesis nacional? Acá fíjense que ir a una transgénesis nacional es, desde el punto de vista de la cantidad de empresas que están abordando estas técnicas biotecnológicas, saltar desde la parte de abajo del valle a la cresta, ¿no?
no es tan simple. No es tan simple ser una potencia transgénica argentina. Para lograr el salto tecnológico, si trabajamos sobre la transgénesis y las nuevas técnicas de mejoramiento, tenemos que abordar aspectos regulatorios y relaciones de comercio internacional y trabajar mucho la aceptación social. Hoy es una realidad, los transgénicos no son aceptados en su mayoría por la sociedad, es una realidad que tenemos que asumir. Hace 3 años estaba en China, me invitaron a una conferencia frente a estudiantes de una universidad. Termino de hablar de la Argentina, de la soja, de lo transgénico, y una chica muy jovencita me levanta la mano, me dice, acá en China no queremos los transgénicos. Y usted estuvo hablando de que en Argentina el principal producto es la soja y el principal comprador es China, nuestro principal alimento es la leche de soja, y nosotros no queremos la leche de soja transgénica porque en el cartón de leche de soja dice libre de transgénicos. Yo pensé que me estaba preguntando un estudiante mío de Ciencias Ambientales del Partido Obrero. No lo podía creer, porque si uno piensa, China no tiene opción para elegir. Con tantos habitantes, digamos, tienen que comer. Y hasta ahí llegó la discusión con respecto a lo transgénico y a lo no transgénico. El año pasado estuve en la sede en la Unión Europea, de la Oficina Científica de la Unión Europea, que está en Parma, que emitió un documento sobre los transgénicos diciendo de que, por ejemplo, el BT no causa efectos negativos sobre la salud y sobre el ambiente. Y cuando yo le pregunto a la persona que estaba dando la charla, digo, ¿pero acá qué pasa? Estamos en Europa y en Europa la sociedad está en contra de los transgénicos. ¿Ustedes emiten ese documento? Dice, sí, tuvimos una semana gente quemando gomas en la puerta del instituto. Hace un mes estuve en Chicago y en la calle había un montón de gente con carteles que decía fuera los transgénicos de Estados Unidos. O sea, hay una realidad que tenemos que de alguna manera analizar, ¿no? A la hora de decir si vamos hacia una transgénesis nacional. En ese sentido, tenemos que pensar qué tipo de eventos vamos a priorizar, si vamos a seguir trabajando sobre resistencia a insectos y herbicidas, si vamos de alguna manera pagar la deuda social de la biotecnología. Yo hace 15 años que doy clase de biotecnología y empezaba con una transparencia que decía qué puede aportar la biotecnología al mundo y hablaba de alimentos más baratos y alimentos más sanos. Y ahora la saqué la transparencia porque en realidad no hay a nivel mundial ningún genotipo comercial transgénico que apunte a la mejora de la salud. No hay. O sea, lo que hay fundamentalmente son cuestiones que tienen que ver con la productividad, resistencia a insectos, resistencia a herbicidas y algunas otras pocas cosas más. Entonces, me parece que si queremos que la biotecnología tenga una aceptación social, no debemos olvidar de pagar esa deuda social, esa promesa que tenía la biotecnología hacia la sociedad. En ese sentido, también podemos pensar en alimentos funcionales y en otro tipo de cosas. Y eso es innovar. Cuando hablamos de transgénesis nacional, nacional significa resolver problemas locales. Acá durante mucho tiempo se estuvo hablando de generar transgénicos para resolver cuestiones de la producción argentina. Ejemplo, el mal del Río Cuarto. Pregunta, no está mal ni bien, no lo estoy criticando, pero si yo voy a mejorar un trigo, haciendo un maíz transgénico resistente al mal del Río Cuarto, tengo que pensar si lo voy a poder vender a China. Tengo que pensar si lo voy a poder vender a Europa. Entonces, mi pregunta es, ¿qué puede motivar al gobierno chino a que desregule un maíz transgénico a una enfermedad que no tiene? Puede ser que pase si tenemos políticos hábiles, ¿no? en la mesa de discusión, pero lo tenemos que plantear. Otra cosa, para hablar de transgénesis, ¿vamos a trabajar para responder a la demanda o forzar la demanda? En algunas mesas he escuchado que la Argentina tiene que producir transgénicos, tiene que hacer 100% transgénicos porque a Europa no le va a quedar más remedio que comprarlo. ¿Es verdad eso? Nos tenemos que plantear esa situación. O sea, si vamos de prepo a vender transgénico al mundo o vamos a ver qué es lo que el mundo demanda en relación con lo transgénico. Y otra cosa, hay mucho, digamos, hay apoyo del Estado en planes en proyectos de investigación y todo eso, y lo que se ve generalmente es que lo que se premia es una buena idea.
Y está muy bien que se premien las buenas ideas, pero cuando estamos hablando de investigación aplicada, una buena idea, ¿se puede vender? Una buena idea desde el punto de vista biológico, algo que es interesante, ¿se va a poder vender después? O sea, eso también lo tenemos que pensar. En ese sentido, desde mi punto de vista, ¿qué empresas se pueden incubar y acelerar en relación con la biotecnología? Ejemplo, se pueden incubar empresas prestadoras de servicios biotecnológicos, que son pymes que podrían aportar el saber qué hacer y saber cómo hacerlo, ¿no? Empresas, por ejemplo, buscadoras de genes o desarrolladoras de protocolo. Acá el valor de esta empresa es generar derechos de propiedad intelectual. Para todo esto se necesita información, capacitación, imaginación. Requiere una fuerte participación del sector público. Hoy en cualquier libro que se hable de innovación en biotecnología siempre se dice que las empresas biotecnológicas comienzan en las universidades o en los institutos de investigación y de ahí salen al mercado. Y también un gran compromiso del sector privado, que el sector privado debe reconocer la propiedad intelectual de esta biotecnología, si no la biotecnología pierde valor. Acá para terminar les pongo dos ejemplos. Acá a la izquierda tenemos una noticia que salió en un diario, una joven empresa israelí abrió una oficina en Estados Unidos. ¿Y qué es esta empresa? Es una empresa de biotecnología que si uno se mete en la página web dice, nosotros no producimos organismos genéticamente modificados, tenemos una técnica revolucionaria que hace que la espiga de maíz pese un 50% más. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero uno ve la foto de una espiga de maíz normal y una espiga de maíz de algún producto generado por esta empresa y es mucho más grande, con más granos y con más peso. Esta tecnología se basa en la poliploidía. Ustedes saben, nosotros tenemos 2 pares de cromosomas, ¿no? Lo mismo pasa con el maíz y con la soja. El trigo tiene varios pares de cromosomas. Entonces lo que dice esta empresa es que vamos a acelerar la evolución y vamos a generar que los diploides sean poliploides, ¿no? Entonces el maíz pasa de diploide a tetraploide o hexaploide y de esa forma tiene un mayor rendimiento. Es como el increíble Hulk. Es una NBT, no es un organismo genéticamente modificado porque no tiene la inserción de ningún transgen. Pero desde el punto de vista social, ¿qué pasa? Desde el concepto nuevo de ingeniería genética, no sería un organismo genéticamente. Porque tiene, lo que uno tiene, muchas copias de lo mismo. Hay una. Claro. Y acá abajo, a la derecha. No, yo hablo por ellos. No sé, está muy bien lo que usted dice. O sea, ellos dicen, no es OGM. Abajo a la derecha hay una empresa también israelí que lo que ofrece es en 3 meses a usted secuenciarle un genoma y darle marcadores moleculares que le permita hacer un mejoramiento en sus cultivos. O sea, algo tan simple como llevo mi hojita, ¿no? Llevo un genotipo, por ejemplo, un genotipo resistente a una peste. Y otro susceptible, llevo eso, ellos sacan el ADN, comparan y me dan marcadores moleculares ligados a la resistencia a la peste. En 3 meses. Yo estuve en Israel hace un mes, estuve hablando con gente de esta empresa y me decían, no se haga problema, nosotros tenemos todo resuelto. A la semana siguiente voy a Estados Unidos, a la Universidad de Illinois, y estuve con el responsable del laboratorio de genómica de la universidad, que paradójicamente es uruguayo, o sea, no es que todo está en los cerebros del norte. Me dice, sí, conozco la empresa, a nosotros nos mandan los materiales para que los secuenciemos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la empresa esta que estoy nombrando acá? Tiene gente que está frente a una computadora que maneja la información y terceriza lo que es caro, el pipeteo. Bueno, no sé si cómo voy con el tiempo. Ya estamos sobre la hora. Sí, 2 palabritas. Es mi obligación presentar Ubatec. Ubatec es una empresa de vinculación tecnológica, es una sociedad anónima conformada, que fue creada hace 25 años, conformada en 1/3
por la Universidad de Buenos Aires, 1/3 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 1/3 por la Unión Industrial Argentina. Y su labor fundamental es la transferencia de tecnología. En este momento acá se están incubando algunas empresas relacionadas con la biotecnología. Y bueno, estamos tratando de hacer bien las cosas. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eduardo Pagano.